La vida de Adolf Hitler. Volumen primero. El camino hacia la conquista del poder. Ich habe mich entschlossen, freiwillig aus dem Leben zu scheiden, weil ich erkannt habe, dass das deutsche Volk meiner nicht würdig ist. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en la pequeña ciudad austríaca de Braunau am Inn. 30 años más tarde, en 1919, empieza su carrera política con la entrada en el Deutsche Arbeiterpartei, el Partido Obrero Alemán. Naturalmente, la documentación sobre los primeros 30 años de vida del futuro Führer no es tan abundante como la que se refiere a los años posteriores. A pesar de que los estudios realizados estas últimas décadas han aportado abundante información sobre los orígenes, la infancia y juventud de Hitler, todavía quedan muchos aspectos sin esclarecer. Sin embargo, las investigaciones realizadas han permitido precisar de modo fidedigno las etapas de la vida pública del joven Hitler. Ya desde la escuela primaria, el pequeño Adolf se reveló como un alumno prometedor. Inició su escolaridad el 1 de mayo de 1895 y concluyó sus estudios elementales con las máximas calificaciones. Sin embargo, con su ingreso en la escuela secundaria, la situación cambió radicalmente. A pesar de que su talento e inteligencia le valieron la estima del profesorado, el joven Hitler suspendió ya el primer curso. Su expediente académico en el Instituto Técnico de Linz muestra cómo Hitler era muy inconstante en sus estudios y cómo sus notas en matemáticas y en historia natural aconsejaban que repitiera curso. En el Mein Kampf, su ensayo más conocido, Hitler explica este fracaso con palabras que, a la luz de las investigaciones actuales sobre su personalidad, resultan bastante convincentes. Lo que me gustaba lo aprendí, pero sobre lo que me parecía sin sentido o que en todo caso no me atraía mucho, no hacía absolutamente nada para aprenderlo. Sin embargo, en este libro también se apunta otra explicación más profunda para este sabotaje deliberado. En realidad, el padre de Hitler quería que su hijo siguiera sus pasos y también se convirtiera en funcionario. Deseo al que el joven Hitler se oponía con todas sus fuerzas porque sentía un profundo interés por el arte y la pintura y soñaba con ser un artista famoso. Es fácil imaginar la poca comprensión que estos deseos encontraron en un padre tan severo y comprender cómo, inevitablemente, estas diferencias tenían que desembocar en un conflicto abierto. Así es como Hitler lo describe en el Mein Kampf. Solo tenía 11 años cuando, por primera vez en mi vida, me vi obligado a estar en la oposición. Si el padre era duro y estaba decidido a imponer sus planes y deseos, también el hijo se mostraba igualmente obstinado y contrario a un proyecto que no le atraía en absoluto. Yo no quería ser funcionario, y ni los consejos ni las objeciones paternas podían hacer la más mínima mella en mi oposición. El conflicto con el padre no se resolvió hasta 1903, con su muerte a los 65 años de edad. Ahora, tal como había soñado, el joven Hitler era dueño de su vida, libre de dedicarse a sus pasiones, sobre todo a la literatura y al dibujo. En 1907 intentó matricularse en el curso de pintura de la Academia de Artes Figurativas de Viena. Hitler se enfrentó con éxito a la primera parte del examen, mientras que 33 aspirantes tuvieron que renunciar. Pero suspendió la segunda prueba y finalmente solo 28 aspirantes de 113 superaron el examen de admisión. Hitler quedó profundamente decepcionado
y cuando se reunió con el director para revisar su suspenso, este le contestó que por sus dotes parecía más apto para la arquitectura que para la pintura, por lo que habría sido mejor para él intentar ingresar en el curso de arquitectura de la misma academia. Pero para ello, Hitler necesitaba el certificado de acceso a la universidad y no lo tenía. Los orígenes de la carrera política de Hitler se remontan a los años siguientes al final de la Primera Guerra Mundial. La derrota de 1918 había provocado la caída de la monarquía. Por primera vez en la historia, Alemania se constituía en una república y Friedrich Ebert fue su primer presidente. En aquellos años, el país era víctima de la miseria, del hambre y del caos, situación que favorecía la inestabilidad política. En tales condiciones, nadie escuchaba la voz de los moderados, de los expertos con visión de futuro. Los extremistas de derecha o de izquierda, aunque de ideologías opuestas, lo querían todo y de inmediato. Los radicales de izquierda pretendían desencadenar una revolución total que acabara con los vestigios del régimen anterior y liberase al país de los burócratas y de la vieja casta militar. En teoría, los oficiales estaban al frente de un ejército que el Tratado de Paz había reducido a 100.000 hombres y controlaban los Freikorps, presuntas asociaciones libres, pero que en realidad eran verdaderas bandas de extremistas, facinerosos y delincuentes. En enero de 1919, los cadáveres de Karl Liebknecht y Rosa de Luxemburgo, dos dirigentes de extrema izquierda, son hallados en un canal de Berlín. Los partidos de derecha lanzaban duras críticas contra el Tratado de Versalles, tachando de cobardes y traidores a los que lo firmaron. Afirmaban que el ejército alemán nunca había sido vencido, sino que lo habían apuñalado por la espalda. Mientras aumentan las víctimas de los desórdenes y de la miseria, la derecha inventa una fórmula que llegaría a ser muy popular en Italia: las logias masónicas. Sin embargo, la joven república alemana no parece en condiciones de disfrutar de una vida tranquila y duradera. Los partidarios de la extrema derecha establecen su sede central en Múnich. El general Ludendorff es la figura de mayor autoridad entre ellos. En el momento de la derrota, se encontraba al frente del ejército germánico y fue él quien convenció al Kaiser para que firmara el armisticio. En aquellos días, también llega a Múnich un hombre sin empleo, un ex cabo austríaco de casi 30 años y físico menudo. Es Adolf Hitler. Hitler se afilió a un pequeño partido burgués que se reunía en una cervecería de Múnich, el Partido Obrero. En el seno del partido, Hitler destacó como propagandista y orador. En febrero de 1920, el Deutsche Arbeiterpartei publicó un programa de 25 puntos y al cabo de poco tiempo cambió su nombre por NSDAP, es decir, Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Muy pronto, durante la febril campaña propagandística que el partido llevó a cabo en Múnich, Hitler se convirtió en su principal orador. En el mismo periodo nacen las SA y se forma el primer núcleo de los que serán los futuros líderes del Tercer Reich. Ernst Röhm conseguirá hacer de las SA una verdadera potencia. Hermann Göring, piloto militar, fanático de los uniformes y morfinómano. Rudolf Hess, el delfín de Hitler, que compartirá con el Führer todas las iniciativas minuto a minuto. Alfred Rosenberg, filósofo, será el gran teórico del nazismo alemán. Heinrich Himmler, futuro jefe de las SS y de la Gestapo.
El doctor Joseph Goebbels, un gran orador que será el jefe de los servicios de propaganda del Tercer Reich. En 1921, Hitler abandona el NSDAP, reivindicando su elección como presidente con poderes dictatoriales que le permitan formar de inmediato un comité de acción encargado de proceder a la depuración despiadada de los elementos ajenos infiltrados en el partido. Las condiciones de Hitler son aceptadas y una asamblea de los miembros del partido lo elige presidente. Tras su elección, Hitler radicaliza el carácter revolucionario del partido e incita a no participar en las elecciones a sus miembros y simpatizantes. A pesar de la crisis económica que atraviesa el partido, Hitler sigue pronunciando discursos y organizando fiestas populares. Gracias a su habilidad para despertar en cada alemán la rabia y la frustración por la derrota sufrida, consigue el apoyo de las masas y finalmente también el de la alta burguesía. La primera ayuda económica llegó de Fritz Thyssen, un famoso industrial que ofreció al partido la suma de 100.000 marcos. En 1923, Hitler organiza la revuelta de Múnich, también conocida por Revolución Nacional, y anuncia la constitución del gobierno provisional del Reich. El golpe fracasa y Hitler y Ludendorff son arrestados. Pero aunque no lo declaren, los jueces apoyan al partido. Ludendorff es absuelto. Hitler es condenado a 5 años de prisión, de los que tan solo cumplirá 8 meses. En prisión, Hitler escribe el primer volumen del Mein Kampf. En diciembre de 1924, Hitler es liberado y en febrero de 1925 vuelve a fundar el NSDAP con un nuevo programa que titula Vía Legal. Tras la muerte de Ebert, Hindenburg es elegido nuevo presidente de la República. Hindenburg cuenta con el apoyo de los industriales, dispuestos a proporcionar los fondos necesarios para sanear la economía alemana. La prosperidad económica de la República de Weimar impide el avance del nacionalsocialismo. Sin embargo, un acontecimiento con repercusiones a escala mundial sentará las bases para el cambio político, la caída de la bolsa de Wall Street. Las potencias extranjeras retiran su capital de Alemania y el país se hunde. Fábricas, pequeñas industrias y tiendas cierran sus puertas. El número de parados alcanza rápidamente los 6 millones y el pueblo se encuentra de nuevo en una miseria parecida a la de la posguerra. El descontento general y el hambre vuelven a hacer estallar los conflictos. Ante el avance de los partidos de izquierda, los industriales, los banqueros y los grandes propietarios, desde siempre contrarios a la República, buscan quien les defienda y lo encuentran en Adolf Hitler. Es probable que, subestimando su gran carisma y su enorme influencia sobre las masas, creyeran poder utilizarlo como simple instrumento, como cabeza de turco. El dinero comienza a llenar las arcas del partido nazi y en Alemania se desencadena una gran campaña propagandística sin precedentes hasta el momento. Hitler promete trabajo para todos y anuncia la abolición del Tratado de Versalles.
Durante este periodo se producen las primeras hostilidades contra los judíos. En sus discursos, Hitler les acusa de haberse infiltrado en el interior de Alemania, lo que les convierte en un elemento ajeno a la revolución nacional. Sobre todo en el caso de aquellos judíos que ocupan algún cargo en la administración pública. A pesar de ser uno de los más retratados del mundo, se conservan muy pocas fotografías de su juventud. De él sabemos que era un niño un poco tonto que sufría adenosis. Esto último se hace patente incluso en sus discursos. Su padre era un oficial aduanero y le pegaba a menudo. También Hitler tuvo una madre, dice una vieja canción de guerra inglesa, y al parecer la quería mucho. Contrariamente a lo que Hitler solía afirmar, aunque su familia era de origen campesino, nunca fue pobre. Después de suspender las pruebas de ingreso en la Academia de Bellas Artes de Viena, se quedó en la capital austríaca pintando. Aquí tenemos dos muestras de su arte, dos carteles publicitarios. En aquellos tiempos, ni podía imaginar que tendría a toda Europa bajo su yugo. Su gusto por lo imponente, en absoluto refinado, caracterizará el arte oficial y la propaganda de su tiempo. Rechazó y condenó por degeneradas todas las formas de arte que no podía entender y que no se adaptaban al estilo de su propaganda. Wagneriano porque eligió seguir el modelo de las leyendas nibelungas, potenció el Festival de Bayreuth y los himnos al Valhalla. Aquí le vemos agasajado por Winifred Wagner, nuera del compositor. Se jactaba de haber escuchado El crepúsculo de los dioses más de 100 veces. Se sentía rugir el apocalipsis que se había desencadenado sobre el mundo. Alfred Rosenberg, el teórico, recibió el encargo de adaptar los mitos nibelungos al concepto nazi de raza dominante, convirtiendo a Hitler en un nuevo Sigfrido, invencible y mucho más glorioso que los más grandes héroes de la leyenda. Somos bárbaros, queremos ser bárbaros. Esta es nuestra gloria. Es una de las frases más conocidas del dictador alemán. Los votos a favor de los nazis aumentan sin parar. Un grupo de industriales de Düsseldorf pone a disposición del partido ingentes sumas de dinero. En la primera vuelta de las votaciones para la elección del presidente del Reich, Hitler obtiene el 30% de los votos. En la segunda vuelta, en abril de 1932, Hindenburg supera a Hitler con el 53% de los votos frente al 37% obtenido por el líder nazi. En julio del mismo año, el NSDAP obtiene el 37,7% de los votos y por primera vez desde 1912, la socialdemocracia deja de ser el primer grupo parlamentario. La burguesía, que a duras penas había sobrevivido a la inflación y que no deseaba perder sus privilegios, apoya a Hitler. También recibe el apoyo de todos los parados y de todos los que, gracias a su camisa marrón, habían encontrado un empleo. El 30 de enero de 1933, Hindenburg cede a las presiones y nombra a Hitler jefe de un gobierno de coalición cuyas fuerzas mayoritarias son el NSDAP y el Partido Socialdemócrata. Con este acto, el Partido Nacional Socialista toma el poder
y permite el nacimiento del Tercer Reich. Los funerales por los caídos nazis se celebran con gran solemnidad. Goebbels declara: el peligro rojo no ha desaparecido. Debemos apelar a todas nuestras fuerzas. Debemos destruirlo. El incendio del Reichstag, en febrero de 1933, es la ocasión para lanzar un nuevo ataque contra la izquierda. Los nazis no dudan en señalar el acontecimiento como el principio de la revolución comunista, que será inmediatamente truncada. El nuevo gobierno comete así su primera matanza. La ley del más fuerte, tantas veces nombrada por Hitler en sus discursos, se convierte en la ley del Estado. 5.000 nombres de jefes y representantes del Partido Comunista integran las listas de exterminio. Durante esta fase se empiezan a construir los primeros campos de concentración, cuyo número irá en aumento. En las siguientes elecciones para el Reichstag, el NSDAP obtiene el 44% de los votos. El Parlamento aprueba la ley de atribución de plenos poderes al gobierno para facilitar que el pueblo y el Estado se recuperen de la crisis. Solo los socialdemócratas votan en contra. Joseph Goebbels es nombrado ministro de Propaganda e Información. El 1 de mayo se declara fiesta nacional bajo el nombre de Día del Trabajo Nacional. Se prohíben los sindicatos y se funda el DAF, el Frente Alemán del Trabajo. Se prohíben los partidos de izquierda y se disuelven todos los otros, a excepción del NSDAP. La propaganda se convierte en el arma más poderosa de Hitler. Este seguía con pasión y constancia los distintos avances en las técnicas de filmación. De este modo, el cine se convirtió en un instrumento de enorme poder y sugestión sobre el pueblo. La plena libertad para censurar todo lo que considerara inoportuno le permitió ofrecer al público una incesante serie de imágenes con las que los alemanes podían identificarse, emborrachándose de pompa, elegancia y magnificencia. El 30 de junio de 1934, Heinrich Himmler, por encargo de Hitler, prepara la supresión del cuerpo de las SA. Será la noche de los cuchillos largos. Gregor Strasser y muchos de sus subalternos son asesinados junto a cientos de seguidores. En su lugar nacen las SS, la Guardia Negra del Tercer Reich. En aquel momento, el ejército representaba el alma de un pueblo esencialmente militarista. Y después de 15 años de inactividad, la insatisfacción se extendía cada vez más entre los militares. Los generales quieren armas, los industriales estaban preparados para proporcionárselas. De este modo empieza la nueva era industrial de Alemania. Junto a la producción de armas se pone en marcha un plan general de obras dirigidas, según la propaganda oficial, al progreso civil de la nación, pero que en realidad constituían los preparativos industriales para la guerra, como por ejemplo la unión de las ciudades con las fronteras a través de grandes vías de comunicación. En agosto de 1934 muere el presidente Hindenburg. Valiéndose de una ley especial, los cargos de canciller y presidente del Reich se reúnen en la figura del Führer y canciller Adolf Hitler. En su primer discurso en calidad de presidente, Hitler declara: «Desde ahora y durante los próximos 1000 años, este será el sistema de vida de Alemania.